Hola amigos de Sports Venezuela, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Yo soy Alejandro Villegas y quiero repasar con ustedes dos cosas. Primero, lo sucedido en este séptimo encuentro de la Serie Mundial, las claves de este juego, y después las claves de la serie. ¿Qué pasó? ¿Por qué? O ¿cuál fue el factor que determinó que los equipos visitantes ganaran cada uno de los 7 juegos? Primero, enfocándonos en este séptimo encuentro de la Serie Mundial. Crédito obviamente a los Nacionales de Washington por haber remontado nuevamente una vez más en estos playoffs, después de que lo hicieron también en la temporada regular, desde aquel 24 de mayo en el que tenían 19 y 31, se lograron colar como el comodín y llegaron hasta la Serie Mundial y terminaron venciendo a los Astros de Houston. En el séptimo juego, eh, los Astros volvieron a fallar en traer más carreras, ¿no? Había despertado la alineación de los Astros en sus juegos en el National Park, sin embargo le costó muchísimo seguir bateando, seguir esa dinámica en los dos juegos, en el Minute Maid Park y sobre todo en este séptimo juego en el que dejaron 25 corredores en circulación, 25 jugadores de los Astros de Houston se quedaron en base esperando remolque y apenas pudieron anotar 2 carreras en este séptimo juego. El jonrón de Yulieski Gurriel temprano abrió la brecha, después en el segundo episodio parecía que podía ser un poco más amplia la diferencia, con 2 corredores en circulación sin outs, decide el cuerpo técnico de los Astros de Houston darle seña de toque de sacrificio a Robinson Chirinos, falla Chirinos en esta tarea, y por ahí salió un cero importante temprano en el encuentro. También un poco de mala suerte en ese inning Springer, que fue el último out, termina fallando, entre comillas, con línea fuerte al jardinero izquierdo Juan Soto, así que por ahí no pudo llegar, no pudieron llegar más carreras por parte de los Astros. Sin embargo, y a pesar de que siguieron dejando gente en circulación, Carlos Correa pudo ampliar la ventaja. Ahí en ese inning también parecía que con un batazo se podía terminar de abrir la pizarra y poner un marcador que fuera realmente contundente. No pudieron dar ese batazo a los Astros de Houston y por ahí dejaron la puerta abierta para que los Nacionales de Washington pudieran remontar en este séptimo encuentro de la serie. Después llega el séptimo inning, el fatídico séptimo inning para los Astros de Houston. Parecía que todo iba encaminado. Zach Greinke tenía apenas 69 lanzamientos, creo, cuando terminó su sexto episodio. Parecía listo para quizás ir 1 o 2 innings más en este séptimo juego de la serie, hacernos recordar algunas aperturas especiales, espectaculares que hemos visto en las series mundiales. Sin embargo, bueno, después de un out, recibe el cuadrangular de Anthony Rendón. Se empieza a sentir un poco la presión ya en el Minute Maid Park. Llega el turno de Juan Soto. A Juan Soto le pichan con mucho cuidado. No querían que le sucediera lo que pasó el día anterior con Verlander, que conectó ese cuadrangular y que terminó despertando a los Nacionales de Washington. Y al envasar a Soto se creó el dilema, ¿no? Para AJ Hinch, ¿qué hacer? ¿Traer a tu relevo, a Harris, que había sido o fue el caballito de batalla de los Astros de Houston durante toda la campaña? Traer a Gerrit Cole, que lo vimos calentar en el transcurso de ese inning también, aunque luego AJ Hinch dijo que el plan era tener a Cole solamente para el noveno episodio, traerlo como en el rol del cerrador, por lo cual no entendemos por qué estuvo calentando más temprano si la idea era simplemente traerlo en el rol de cerrador y utilizar a Ozuna en el octavo o en el séptimo, dependiendo de la situación. En todo caso, le salió mal la estrategia a AJ Hinch, trajo a Harris. Harris hizo un muy buen picheo, su recta cortada característica en la esquina de afuera, bajita, justo donde se la pedía Robinson Chirino. Sin embargo, bueno, crédito a Howie Kendrick, un muy buen swing y termina conectando cuadrangular hacia la banda contraria para darle ventaja a los Nacionales de Washington. El siguiente paso de AJ Hinch fue traer a Ozuna, ¿no? Al mexicano, al cerrador de los Astros de Houston. Extraña decisión, perdiendo ya por una carrera, aunque bueno, obviamente valía la pena tratar de mantener ese margen tan tarde en el encuentro. Ozuna de hecho termina saliendo de ese inning a pesar de tener algunos problemas en el séptimo. Pero después en el octavo no pudo hacer el trabajo, no pudo mantener la desventaja en apenas una carrera, mientras Patrick Corbin hacía un gran relevo por el otro lado, en la otra parte de los Nacionales de Washington. Y por ahí se fue despegando, ¿no? Se fue abriendo el boquete de los Astros de Houston. La presión, los bateadores tampoco pudieron responder en los innings finales. En el noveno episodio trajo a Joe Smith
y tampoco pudo sacar un inning limpio. Al final a Urquidy le terminan dando el hit que termina de abrir la pizarra luego del error de Jake Marisnick en el jardín central. En todo caso, los Astros de Houston se quedaron con su as en el bullpen, calentando, esperando el llamado, a pesar de que tenían la ventaja ya tarde en el encuentro. Y AJ Hinch será criticado por eso, ¿no? Por la manera en que manejó su bullpen, sobre todo, y es en lo que yo me enfocaría, en el por qué hicieron calentar a Gerrit Cole, si el plan con él era traerlo más tarde, o si el plan no era traerlo a él durante un inning, sino simplemente un inning limpio, quizás el octavo, quizás el noveno, dependiendo de lo que ellos hubiesen planeado. Y ahí es donde creo que pudo haber cambiado un poco la situación en este séptimo juego de la serie, y lo poco que le podemos culpar, si le queremos poner un término, a AJ Hinch. En todo caso, los bateadores de los Astros de Houston dejaron 25 corredores en circulación en este séptimo juego, y el relevo falló nuevamente. De hecho, en los 4 juegos que se disputaron en el Minute Maid Park, al relevo de los Astros le hicieron 16 carreras, pero también heredaron 3 o 4 carreras que también fueron muy importantes, incluyendo, por ejemplo, esta que aceptó Will Harris, que había dejado Greinke en circulación a Juan Soto en primera. Llegó el cuadrangular de Howie Kendrick, se le anota una sola a Harris y la otra va a la cuenta de Greinke, pero es una carrera heredada que termina afectando obviamente la efectividad del abridor, pero que también se le cuenta como un fallo del trabajo al relevista. Esas fueron las claves del lado de Houston. Del lado de los nacionales, obviamente Max Scherzer volviendo después de no poder ni siquiera levantar el brazo en el 5º juego de la serie. Tuvo que perderse ese juego, y qué gran actuación, a pesar de que tuvo muchos problemas, mucha gente en circulación. Crédito para Scherzer, el poder salir de todos y cada uno de esos problemas en cada uno de esos innings. Y también Patrick Corbin. Patrick Corbin fue el puente entre Scherzer y Hudson en el 9º episodio. 3 innings realmente impresionantes, sacando de paso a los bateadores de los Astros de Houston. La recta fuera combinada con el slider adentro y bajito fue realmente letal. Houston no pudo prácticamente tener ninguna oportunidad en esos innings en los que estaba Corbin lanzando, y eso fue clave, ¿no? Además de obviamente lo que hizo Rendón, despertando, sacando del letargo ofensivo a su equipo con otro cuadrangular. Si vemos los numeritos de Rendón después del 7º inning en adelante, son realmente impresionantes, sobre todo en juegos de eliminación que tuvieron varios los Nacionales de Washington. Y bueno, Kendrick, el más valioso de la serie de campeonato de la Liga Nacional, dando otro batazo, el batazo más importante de su carrera. Ya había dado un gran slam contra los Dodgers de Los Ángeles, por ejemplo. Había dado varios batazos importantes contra los Cardenales de San Luis, pero este obviamente sin duda es el batazo más importante de su carrera para Kendrick. En todo caso, Hudson sin mucha presión ya en el 9º. Ventaja amplia, ventaja de 5 carreras, pudo trabajar sin mayores presiones y conseguir así el triunfo para los Nacionales de Washington. Stephen Strasburg, el más valioso, le ganó 2 duelos a Justin Verlander, y ambos se los ganó en el Minute Maid Park, así que realmente valiosa el aporte de Stephen Strasburg. Yo quizás se lo hubiese dado compartido con Juan Soto, porque realmente lo que hizo Juan Soto cambió el destino de esta serie también en el primer juego de la Serie Mundial, dándole a los Nacionales ese triunfo ante el mejor lanzador que había en la serie, que era Gerrit Cole, y quizás eso pasa un poco por debajo de la mesa por la gran actuación que tuvo Strasburg en estos 2 encuentros, pero lo de Juan Soto fue realmente impresionante. En el 6º juego también en el Minute Maid Park, dándole ese jonrón a Verlander. Aquí en este propio 7º juego de la serie, y otra de esas decisiones que tampoco entendemos de AJ Hinch y el cuerpo técnico de los Astros de Houston, se me había pasado por debajo de la mesa. En el 8º episodio, con la primera base abierta, 2 outs, hombre en segunda, decidieron picharle a Juan Soto en lugar de enfrentar a Kendrick, que a pesar de haber conectado ese cuadrangular, era el turno de dejar pasar a Juan Soto, que no te volviera a hacer daño, y enfrentar a Kendrick. Decidieron retar a Juan Soto y les hizo pagar el toletero dominicano. Así que realmente lo de Juan Soto también creo que merecía un poco de ese MVP. Así que bueno, esas fueron algunas de las claves de la serie. Los Astros de Houston anotaron apenas 11 carreras en los 4 juegos en el Minute Maid Park. Los Nacionales de Washington, por el contrario, anotaron 30 carreras en 4 juegos
anotaron los nacionales en Houston, mientras que en el National Park no pudieron batear. Cosas de las curiosidades que dejó esta Serie Mundial del 2019.